Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, exprese la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3 como vectores cartesianos, ¿sí? Entonces, sobre este elemento están actuando tres fuerzas. Estas fuerzas se encuentran dadas, tienen una dirección. La fuerza 1 tiene una dirección mediante este pequeño triángulo conocido como triángulo pitagórico, mientras que la fuerza 2 y la fuerza 3 su dirección está dada mediante un ángulo, ¿sí? Entonces vamos a expresar estas fuerzas, así que el primer paso es hacer el diagrama de fuerzas. Para este diagrama de fuerzas y para un mayor entendimiento vamos a hacer un plano cartesiano, y en este plano cartesiano vamos a dibujar cada una de estas fuerzas. Así que comenzamos con la fuerza 1, que la dibujo hacia acá, que tiene un valor de 850 newtons y su dirección está dada mediante este pequeño triángulo conocido como triángulo pitagórico. Entonces el primer paso es dibujar una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X y otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y. Con esto lo que obtenemos es un paralelogramo, como pueden ver aquí, y con esto yo visualizo la componente en el eje Y la componente en el eje X de mi fuerza 1. Y estas componentes debemos dibujarlas, pero estas componentes debemos dibujarlas donde se encuentre ya sea el triángulo pitagórico o el ángulo. En este caso el triángulo pitagórico se encuentra en este triángulo que se encuentra al lado izquierdo. Recuerden que este es un triángulo rectángulo, así que de aquí para acá sería mi componente en el eje Y de aquí para acá sería mi componente en el eje X. Dibujo estas componentes, pero antes estas componentes deben respetar el sentido original de la fuerza. El sentido de esta fuerza, ¿cuál es? Hacia abajo y hacia la derecha. Entonces asimismo la fuerza 1 en Y iría hacia abajo y la fuerza 1 en el eje X iría hacia la derecha, y yo así estaría respetando el sentido original de la fuerza 1. Lo mismo hago para la fuerza 2. Primer paso, la dibujo. Luego, donde termine el vector, trazo una línea paralela al eje X hasta que choque con el eje y otra línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X. Con esto lo que voy a hacer es formar un paralelogramo, y yo veo la componente en el eje X y la componente en el eje Y de mi fuerza 2, ¿sí? Estas componentes debo dibujarlas donde se encuentra el ángulo o el triángulo pitagórico, en este caso el ángulo. Entonces debo dibujarlas en el triángulo rectángulo que se encuentra al lado derecho. Entonces de aquí para acá sería mi componente en el eje Y de aquí para acá sería mi componente en el eje X. Y debemos respetar el sentido de la fuerza. Esta fuerza va hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces mi fuerza 2 en el eje Y iría hacia abajo y mi fuerza 2 en el eje X iría hacia la izquierda, y así yo estaría respetando el sentido de mi fuerza 2. Lo mismo hago para mi fuerza 3. Primer paso, dibujo la fuerza de 750 newtons con su ángulo de 45 grados. Luego trazo una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X y otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y. Con esto lo que logro formar es un paralelogramo, y veo las gráficas, las componentes gráficamente. Esta sería la componente en el eje X y esta sería la componente en el eje Y de mi fuerza 3. Entonces yo debo dibujar estas componentes. Recordemos que lados opuestos son iguales, el de aquí es igual de acá y el de aquí es igual de acá. Lo mismo para los otros dos casos. Entonces yo debo dibujar estas componentes en donde se encuentre el ángulo o el triángulo pitagórico, en este caso el ángulo. Entonces las componentes debo dibujarlas aquí, y estas componentes deben respetar el sentido de la fuerza. Esta fuerza va hacia la izquierda y hacia arriba. Por lo tanto, la componente de mi fuerza 3 en el eje Y va a ir hacia arriba, y la componente de mi fuerza 3 en el eje X va a ir hacia la izquierda. Y así yo respeto el sentido de mi fuerza original. Entonces en el diagrama de fuerzas tendría la fuerza 1, el diagrama de la fuerza 1, el diagrama de la fuerza 2 y el diagrama de mi fuerza 3. Ahora el siguiente paso es calcular estas componentes matemáticamente. Entonces para nuestro caso, cuando nos pide calcular las componentes de una fuerza y su dirección está dada mediante este pequeño triángulo conocido como triángulo pitagórico, lo que vamos a utilizar es la semejanza de triángulos. ¿Cómo se utiliza la semejanza de triángulos? Cogemos un lado del triángulo grande, en este caso sería mi fuerza 1 en el eje Y, sobre el mismo lado pero del triángulo pequeño, que sería sobre 3. Esto lo esto sería igual a, otra vez comparo un lado del triángulo grande, que sería este de aquí, que sería mi fuerza 1 de 850 newtons, sobre el mismo lado pero del triángulo pequeño, que sería sobre 5. Entonces esta comparación se conoce como semejanza de triángulos. Yo comparo un lado del triángulo grande con otro del pequeño, y otro lado del triángulo grande con otro del triángulo pequeño, ¿sí? Despejo mi fuerza 1 en el eje Y, así que este 3 que está dividiendo pasaría a multiplicar,
y tendría mi fuerza 1 en el eje Y igual a 3 por 850 newtons, dividido para 5 es 170 newtons, multiplico estos dos valores y me dice que mi fuerza 1 en el eje Y es de 510 newtons. Como estoy hablando de mi fuerza 1 en el eje Y, es esta fuerza de aquí. Recordemos, si la fuerza va hacia arriba es positivo y si la fuerza va hacia abajo es negativo. En este caso la fuerza 1 en el eje Y va hacia abajo, por lo tanto yo sé que es negativo. Realmente el valor de mi fuerza 1 en el eje Y es de menos 510 newtons. Ahora aplico otra vez la semejanza de triángulos para encontrar otro lado, la otra componente de mi fuerza. En este caso sería mi fuerza 1 en el eje X, que sería este lado, sería sobre el mismo lado, pero del triángulo pequeño, que sería sobre 4. Y esto es igual a un lado del triángulo grande, que en este caso sería la hipotenusa, que es 850 newtons, sobre el mismo lado, pero del triángulo pequeño, que sería 5. Entonces lo que le dije verbalmente lo planteo acá. Ahora despejo mi fuerza 1 en el eje X, así que este 4 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Mi fuerza 1 en el eje X va a ser igual a 4 por 850 newtons dividido por 5 es 170 newtons. Así que mi fuerza 1 en el eje X va a ser igual a 680 newtons. Ahora veamos si este valor es positivo o negativo. Recordemos, si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. Entonces, como en este caso la fuerza 1 en el eje X va hacia la derecha, yo sé que es positivo, así que queda como más. Ahora debo expresar esto en su forma vectorial cartesiana. Entonces, mi fuerza, en este caso la fuerza 1, va a ser igual a mi fuerza 1 en el eje XY más mi fuerza 1 en el eje Y, J. Aquí reemplazo las variables con su propio signo, dependiendo si me salió positivo o negativo. Entonces, las variables, mi fuerza 1 sería igual a 680Y menos 510J, y afuera va la unidad que es de newton. Ya tengo mi fuerza 1 expresada en su forma vectorial cartesiana. Ahora voy con el cálculo de las componentes de mi fuerza 2. Entonces vamos al diagrama de mi fuerza 2. Y cuando me piden calcular las componentes de una fuerza y me dan el ángulo, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces yo siempre comienzo con la función seno, así que seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza 2 en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 2. Entonces tengo seno de 30 es igual a mi fuerza 2 en el eje X sobre fuerza 2. Como la fuerza 2 en el eje X es lo que deseo despejar, la variable que siempre yo deseo despejar debe estar al lado izquierdo, así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora despejo mi fuerza 2 en el eje X, así que esta fuerza 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces mi fuerza 2 en el eje X va a ser igual a fuerza 2 por seno de 30. Reemplazo cada una de estas variables. Fuerza 2 tiene un valor de 625 newtons, seno de 30 0.5, así que mi fuerza 2 en el eje X va a ser de 312.5 newtons. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Como estoy hablando de mi fuerza 2 en el eje X, recordemos, si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. Como estoy hablando de mi fuerza 2 en el eje X, esta va hacia la izquierda, por lo tanto sería negativo. Es decir, el valor real de mi fuerza 2 en el eje X es de menos 312.5 newtons. Y ahora recordemos que esto debe estar expresado con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. Y en el caso que sea igual a 5, que es el caso de este momento, me fijo en la cifra que está en la izquierda. Si este número es par, no redondeo, y si este número es impar, redondeo. En este caso, como 2 es un número par, no debo redondear, así que mi fuerza 2 en el eje X es de menos 312 newtons. Muy bien, ya encontré una componente y apliqué la función seno. Ahora debo aplicar la función coseno para encontrar la otra componente. Coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza 2 en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 2. Entonces eso lo plasmo aquí. Como yo deseo encontrar mi fuerza 2 en el eje Y, esta variable debo despejarla, pero antes de despejar, toda variable que yo quiera despejar debe estar a la izquierda, así que antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Recién en este momento comienzo a despejar, esta fuerza 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar, así que mi fuerza 2 en el eje Y va a ser igual a fuerza 2 por coseno de 30. Multiplico estos dos valores. Entonces fuerza 2 625 newtons, coseno de 30 0.866, así que mi fuerza 2 en el eje Y es de 541.266 newtons. Ahora este valor veamos si es positivo o negativo. Estoy hablando de mi fuerza 2 en el eje Y. Recordemos, si la fuerza va hacia arriba es positivo y si la fuerza va hacia abajo es negativo. En este caso la fuerza 2 en el eje Y va hacia abajo, por lo tanto yo sé que este valor realmente es de
menos 541.266 newtons. Aparte de esto, tiene que ser expresado solo con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números y el resto borro. Antes de borrar, me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 2 es menor a 5, no redondeo. Así que mi fuerza 2 en el eje Y es de menos 541 newtons. Ahora ordenamos esto en la forma vectorial cartesiana. Entonces mi fuerza 2 va a ser igual a mi fuerza 2 en el eje X, Y, más mi fuerza 2 en el eje Y, J. Y reemplazo cada una de estas variables. Mi fuerza 2 en el eje X es menos 312. Y mi fuerza 2 en el eje Y es de menos 541. Entonces mi fuerza 2 es igual a menos 312 y menos 541 J newtons. Recuerden, la unidad siempre va afuera. Ya tendría la fuerza 2 en su forma vectorial cartesiana. Finalmente vamos con mi fuerza 3. En este caso la fuerza 3 también me dan el ángulo. Entonces, para calcular las componentes de una fuerza cuando me dan el ángulo, debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, seno de 45 grados va a ser igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza 3 en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 3. Así que reemplazo estos valores justamente aquí. Y deseo encontrar mi fuerza 3 en el eje X, ya que yo debo encontrar las componentes, que es lo que me interesa. Así que esta variable debo despejarla, pero toda variable antes de despejar tiene que estar al lado izquierdo. Así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora sí comienzo a multiplicar, ahora sí comienzo a despejar, perdón. Como esta fuerza 3 se está dividiendo, pasaría a multiplicar. Así que mi fuerza 3 en el eje X va a ser igual a fuerza 3 por seno de 45 grados. Reemplazo cada uno de estos valores. Fuerza 3 es de 750 newtons, seno de 45 grados es 0.707. Multiplico y mi fuerza 3 en el eje X va a tener un valor de 530.330 newtons. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recordemos que si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso la fuerza 3 en el eje X va hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. Es decir, su valor real es de menos 530.330 newtons. Ahora este valor como es el valor que me pide el libro solo me pide con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 3 es menor a 5, no redondeo. Entonces mi fuerza 3 en el eje X es de menos 530 newtons. Ya apliqué la función seno, ahora voy a aplicar la función coseno. Entonces, coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza 3 en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 3. Entonces, coseno de 45 grados es igual a mi fuerza 3 en el eje Y sobre la fuerza 3. Deseo despejar mi fuerza 3 en el eje Y, así que esta variable debe estar a la izquierda. Así que antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora sí comienzo a despejar mi fuerza 3 en el eje Y, así que esta fuerza 3 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Así que mi fuerza 3 en el eje Y va a ser igual a fuerza 3 por coseno de 45. Entonces mi fuerza 3 tiene un valor de 750 newtons. Coseno de 45 es de 0.707. Multiplico estos dos valores, y me dice que mi fuerza 3 en el eje Y es de 530.330 newtons. Ahora veamos si este valor es positivo o negativo. Recordemos, si la fuerza va hacia arriba es positivo y si la fuerza va hacia abajo es negativo. En este caso, como mi fuerza 3 en el eje Y va hacia arriba, sería positivo, así que se conserva como más y simplemente debo expresarlo con tres cifras significativas, que es decir, los tres primeros números. Entonces sería mi fuerza 3 en el eje Y igual a 530 newtons. Y esto finalmente lo ordeno en su forma vectorial cartesiana. Entonces mi fuerza 3 va a ser igual a mi fuerza 3 en el eje X, Y, más mi fuerza 3 en el eje Y, J. Reemplazo cada una de estas con su propio signo, así que mi fuerza 3 es igual a menos 530 I más 530 J newtons. Y bueno, con esto he acabado el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.